Si tuviésemos que titular esta entrevista hoy, utilizaríamos una famosa película de cine, 9 semanas y media. Es el tiempo que llevan los sanitarios del servicio de urgencias del Hospital de la Ribera saliendo cada lunes a la puerta del servicio, a la puerta de urgencias, para manifestarse, para, de alguna manera, aquellas reivindicaciones que necesitan o que piden, a ver si les hacen caso. Y vamos a llevar a cabo la entrevista con el doctor Pedro García. Él es médico adjunto del servicio de urgencias. Estuvo ya aquí hace unas semanas. Pero bueno, es el momento de hacer el seguimiento a esa manifestación, a esas convocatorias que hacéis. Y de nuevo, Pedro, bienvenido seas al plató de Grup Televisión. Nada, Miguel Ángel, lo primero es darte las gracias a ti y a todo el equipo, pues el poder estar aquí con todos vosotros y explicar al que está detrás de la cámara, que realmente es el usuario, es el número uno, nuestro leitmotiv, qué es lo que está ocurriendo en el servicio y que ellos tengan conocimiento y sean conocedores de la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Bueno, vamos según vuestra reivindicación, marcáis que evidentemente el problema vuestro se inicia con la primavera, continúa con el verano, se hace fuerte y va a seguir en el otoño. ¿Estáis dispuestos, preparados para el invierno? Si lo que es a nivel personal o a nivel físico vamos a estar preparados, lo hemos estado siempre. Tenemos un episodio de pandemia totalmente nuevo, que está cambiando nuestra manera de ser y de actuar, pero sí que es verdad que hemos tenido otros momentos de crisis. Yo el que más grave y además era responsable del servicio viví fue el tema del ébola. Luego hemos vivido la gripe A, es decir, estos momentos los hemos vivido y les hemos dado solución. Con respecto a este nuevo fenómeno que ha ocurrido, lo que es a nivel del personal sanitario, sí, estamos preparados, pero estamos muy cansados y sobre todo desilusionados y al mismo tiempo preocupados porque antes lo estábamos comentando, el si pagas, no pagas, agradecimiento. Nosotros realizamos nuestro trabajo con unos condicionantes que serán mejores o serán peores, pero buscamos condicionantes no solamente con respecto a nuestra situación, sino también con respecto a la del paciente. Antes lo hemos comentado que a fecha de hoy todavía no tenemos los circuitos COVID plenamente diferenciados. Y no es que esto va a llegar, es que ya está aquí. Cada día tenemos más pacientes COVID, tenemos más ingresos en el hospital y no tenemos unas directrices claras con respecto a la atención de estos pacientes. Es difícil determinar cómo en esta situación en la que nos encontramos, segunda oleada de rebrotes, porque la primera nos pilló un poco a todos desorientados, tanto a pacientes como evidentemente a los sanitarios. Pero ya después de todas las fases, de las desescaladas, de todos los planes que el gobierno destinó, ¿cómo es posible que desde Consellería, desde la gerencia del hospital, continúen un poco dejando este hueco legal de información hacia vosotros, ese doble circuito, esos protocolos establecidos? Pues eso es algo que nosotros tampoco entendemos. Nosotros obedecemos una cadena de mando, tenemos nuestro jefe de sección, que es el que nos tiene que comunicar de todo aquello relacionado con este doble circuito y los pacientes COVID. Nosotros en el último comunicado les hemos vuelto a insistir en la gerencia. No tenemos información, nos falta información. Muchas veces lo comentamos, realizamos una PCR, una prueba para la valoración de existencia de infección en un paciente y no tenemos feedback. No sabemos si ese paciente ha sido positivo, si ha sido negativo, por ver si hemos tenido un pequeño descuido, no hemos tenido un pequeño descuido, no tenemos feedback. Los circuitos, esta semana se nos ha enviado por parte de un compañero de servicio que ha conseguido el protocolo de actuación actualizado en el hospital que data de hace unos 25 días. Es decir, no tenemos esta información que para nosotros es fundamental.
Pero lo que más nos agravia en que en esta situación que nos pilló a todos un poco en pañales, hemos tenido un tiempo, hemos tenido una evolución, hemos tenido una mejoría, y podemos valorar o podemos hacer una reflexión de todo aquello en lo que se ha fallado. Lo que yo creo que es imperdonable es que al ritmo que vamos a seguir fallando en los mismos puntos en los que no tuvimos respuesta durante la primera fase. A nivel epidemiológico, es decir, los pacientes que entran actualmente en el servicio de urgencias, había unos datos por parte de Consellería que decía que había una media de 3 días antes que entraban en el hospital, con lo cual la incidencia era menor, ¿vale?, para llegar al final a la UCI. Es decir, ¿habéis detectado que la gente con proceso COVID llega antes al hospital que en la primera oleada? Llevaría una explicación clínica con respecto también a los que se está afectando. Ahora sabemos mucho más que en la primera fase. Muchos pacientes antes acudían a urgencias por una sintomatología, pero no la relacionaban concretamente ni con COVID ni con lo que ello podía llevar. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora el paciente es mucho más conocedor de la situación a la que le puede llevar su proceso. Lógicamente, ante un empeoramiento mínimo de su clínica, o una falta de respuesta en ocasiones por las sobrecargas de trabajo que tienen los compañeros de atención primaria, acuden con mayor antelación a los servicios de urgencia. Eso conlleva, lógicamente, al tomar las medidas adecuadas, con más antelación. Entonces, en eso sí que es verdad, es cierto que ese conocimiento por parte del usuario de esa patología lo que hace es un efecto preventivo mucho mayor que con anterioridad. Y respecto a esas reivindicaciones que marcabais en el minuto 1, es decir, exceso de horas, cansancio acumulado, falta de previsión, planillas cambiantes, improvisación, inseguridad, material inadecuado, es decir, ¿continúa todo igual? Sí. Por desgracia tengo que decirte que sí. Concretamente la planilla del próximo mes, de octubre, se nos envió ayer, sobre mediodía, pero es que en 15 minutos la cambiaron 2 veces. Entonces, estamos en una situación que dices, ¿cómo puede ocurrir si lo vamos pidiendo desde octubre? El tema de las horas, se lo hemos vuelto a hacer otro informe. Vamos a seguir trabajando, a que nadie le dude que el servicio de urgencias a fecha 30 de noviembre desaparezca. Se va a seguir trabajando. Lo que sí que tenemos pendiente es, en el momento en que tengamos una adecuación, al menos no solamente un mes, 2 meses, el realizar un informe diciéndole a la gerencia, señores, a partir de este momento la gente ya ha cumplido sus horas, independientemente de que tengamos que hacer más, de que no tengamos que hacer más. Antes lo comentábamos con el tema de la preparación. El tema de material, sí que es verdad que hay buena intencionalidad, pero yo la semana pasada, como gorro, me tuve que poner una calza de zapato. No habían gorros. Entonces, nuestros equipos de protección siguen siendo unas batas, no son los equipos de protección individuales, pero al mismo tiempo también es comprensible. No hay un médico que vaya a atender exclusivamente a posible patología respiratoria. La colocación y la retirada de un EPI conlleva un estado de estrés y conlleva un tiempo que ahora mismo no nos lo podemos permitir, conforme está establecidos los circuitos asistenciales en urgencias. El tema de contrataciones, pues bueno, ya sabemos lo que hay. Vamos a organizar lo que tenemos. En el tema de el que te quedes en casa porque tengas algún familiar o algún niño que tengamos que pueda dar positivo, lo estamos reclamando. Es decir, estamos haciéndolo todo por antelación. Es decir, dándole ideas. En ocasiones dicen, es difícil, es que esto en otros servicios tampoco está programado. Os lo estamos dando y os estamos avisando. Intentar programar o intentemos programar, porque puede ser una faena de todos,
e intentar organizar un poquito el servicio. Y a fecha de hoy, lo único que tenemos cierto es que le hemos solicitado a la gerencia una reunión por la predisponibilidad que tuvieron ellos en el último comité de empresa, y nos ha aceptado la invitación, y estamos en espera de que se pueda desarrollar esa reunión en la que nos puedan explicar los circuitos, las soluciones y las medidas que dicen que ya tienen tomadas y que van a llevar a cabo. Evidentemente, si tienen esas medidas, se entiende que esto sería urgente, no urgentísimo, ¿vale? Porque sería primordial, y todavía sigue la dilatación en el tiempo de esta reunión. Esperáis que no sea mucho, ¿no? Que no lleguen más semanas, ¿no? Pues haciendo un poco unísono a la metáfora que habías hablado de las 9 semanas y media, esto se podría comparar con un parto, ¿no? Cuando uno lleva 9 meses, siempre se le realizan 2 semanas más de prolongar el parto para ver cómo va. No hemos pensado en una fecha, pero sí que esperemos que esta resolución o esta reunión con estas medidas sea pronta, porque no va a venir la segunda fase. La segunda fase ya está aquí. Y luego lo hemos hablado. Hay gente en urgencias que ha vivido el ébola, ha vivido la RNA. En su momento se establecieron determinados circuitos asistenciales. Era otra gerencia, era otra gestión. Es decir, no hay un feedback. Ellos les pillan muchas cosas nuevas, pero a nosotros ya hay cosas que nos pillan de repaso. No sabemos nada, hasta ahora no tenemos fecha, y que desde luego esperemos, porque si no habrá que valorar otra serie de medidas o actuaciones por el bien del usuario. Más que otra cosa, por el bien del usuario, por su seguridad, por su asistencia, por su calidad y al mismo tiempo, lógicamente, por la nuestra, porque no se puede seguir trabajando con estos condicionantes. Y vamos a, de alguna manera, de una manera hipotética, vamos a abrir las puertas de urgencias en este momento. Y nos imaginamos un paciente que llega con síntomas de COVID. Llega allí y, a ver, la primera imagen que se me viene a la cabeza es un doctor con una calza en la cabeza. Bueno, me lo has dicho tú ahora. Sin circuito doble, con lo cual empiezan a que si hay unos procesos, unos test, unas serologías, unos análisis. La gente con una equipación normal, sin ser extra, ¿no? para COVID. ¿Eso quiere decir que estamos en niveles más altos de exposición sanitaria para que volváis a tener contagios? Yo creo que ahora mismo sí. Por una sencilla razón, lo que habíamos hablado con anterioridad. Antes no sabíamos, ahora no lo sabemos, pero sabemos mucho más. Entonces, síntomas que antes podían presentarse en dichos pacientes, sabemos cuáles son. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Por si estás hablando del tema de circuitos, cuando tú llegas a nuestro servicio de urgencias, se dan los datos en admisión. En admisión hay administrativas, los cuales no te preguntan tu motivo de consulta. Automáticamente pasas a una sala común. Hay una sala con las medidas y las restricciones adecuadas. Supongo que la normativa, gracias a Dios no la he tenido que utilizar, ¿vale? Pero con sus medidas. No ocurre lo mismo cuando los pacientes salen fuera, están fumando, están hablando entre ellos, ¿qué te pasa? ¿No qué te pasa? Con posterioridad se le llama el triaje. El triaje sí que es verdad que está en unos tiempos de actuación rápidos, en las que ya hay un personal sanitario entrenado y en el que le pregunta un poco el por qué ha venido y la clínica y la sintomatología. Dentro de la clínica y la sintomatología, a no ser que el paciente ya te venga diagnosticado con COVID o que sea una clínica muy clara de COVID, pues se vuelve otra vez a la sala común. Cuando el paciente ya viene diagnosticado, se pasa a otra zona y con posibilidades de que pueda ser un COVID, se pasa también a otra zona, ¿vale? Pero se pueden escapar siempre a alguna clínica, alguna sintomatología y siempre van a ir a la zona común con el resto de los pacientes. Estos pacientes COVID o presuntos COVID van a ser valorados en dicha área o en una área especial, pero luego a la hora de realización de pruebas y trasiegos por el servicio de urgencias se producen en las mismas zonas en las que el resto de pacientes, con exposición lógicamente a facultativos. Durante la primera oleada
habían dos fases muy diferenciadas del COVID, en la que habían unas personas que estaban equipadas con lo que tenemos o lo que teníamos en ese momento, y había otra zona un poco más light, en la que las medidas asistenciales por parte y de protección por parte del personal no eran tan exhaustivas. Aún así, todos los que estábamos allí nos cogimos a la máxima medida, ¿vale? Pues ahora eso como tal no está. Es decir, yo ahora veo un paciente que le duele la cabeza, pero el siguiente paciente que veo es a lo mejor un posible COVID, con lo cual no me voy a equipar igual. Lo único que voy a tener es que cambiar los guantes, que se cambian cada vez, pero a lo mejor determinado material, y tener a lo mejor una mascarilla, pero yo voy a ser un médico que me voy a ver todo tipo de patologías. Y vosotros en relación con las posibles propuestas nuevas y deficiencias que denotáis en el servicio, bueno, decís que debería de disponer de una lista de guardias localizadas, ¿vale? Porque parece ser que en los fines de semana pues parece que hay una disminución todavía más del personal. ¿Cuál es el problema en este aspecto? Vale, el problema surge en que nosotros desde comienzos del verano, debido a la falta de personal sanitario, no se ha conseguido ningún contrato, ninguna sustitución para el verano. También es verdad que esto no es culpa de la gerencia ni que no se haya ofrecido a contratarlo, sino que sencillamente no hay médicos. Hemos disminuido las presencias muy drásticamente en todo momento, tanto turnos de mañana como de tarde, como las guardias. ¿Qué es lo que ocurre? Los fines de semana, normalmente por la tarde, si hay alguna incidencia, lo que se suele hacer es una de las personas que esté de tarde que haga continuación y que haga la guardia o el turno de la noche, pero durante los fines de semana el personal que tenemos está por debajo de los cánones para establecer una huelga, es decir, está por debajo de los servicios mínimos. ¿Qué es lo que ocurre? Ha habido alguna incidencia, alguna baja de compañeros durante los fines de semana y no tenemos una lista de incidencias como tal para llamar y para que vengan a hacer la guardia. Se ha tirado de residente o sencillamente no se ha cubierto el puesto. Nosotros lo que le pedíamos a la gerencia es, dado nuestra precariedad en el trabajo, nuestro acúmulo de horas, nuestra presencia, todo esto, si además teníamos que estar localizados para que pudieran contactar con nosotros el fin de semana, lógicamente que se hubiera destinado un dinero, unos fondos, para hacer frente a unas guardias localizadas por parte de personal para poder cubrir los huecos que son de manera esporádica, pero también es verdad que no puedes tener a 4, 5, 6 personas el único fin de semana que puedan estar libres, disponibles telefónicamente para que te puedan contestar. ¿Por qué? Si tú sabes que estás de guardia localizada, tienes que estar localizado y estás pendiente de que te puedan llamar. Si no, tú no tienes constancia de que tú tengas una guardia localizada, lógicamente tú vas a realizar tus actividades. Cuando se ha logrado contactar con algún adjunto del servicio, pues siempre, por no dejar a sus compañeros, pues ha acudido, pero en ocasiones eso no se ha podido hacer. Entonces nosotros decimos establecer unas guardias localizadas para que de esta manera siempre haya alguien al otro lado del teléfono, por si hay algún tipo de necesidad, poder contactar con él y que se le haga venir al servicio. Lo que más os duele, Pedro, es de esta situación no es que no se os haya hecho caso, sino sencillamente que no os hayan escuchado, ¿no? Tengo que decir que a principios de julio nuestra gerencia nos convocó a una reunión en todo el servicio de urgencias en la cual se nos iban a informar sobre la situación del servicio de urgencias. Nosotros cuando llegamos allí, la reunión fue para escuchar cuáles eran nuestras reivindicaciones y cuáles eran los problemas de urgencias. Nosotros tiramos de histórico, diciéndoles, mira, nosotros a partir de abril, mayo empezamos a enviar notificaciones a través del comité de empresa, diciéndoles cuáles eran los problemas que habían y los que iban a suceder, ¿vale? Entonces, la respuesta por parte de la organización fue enviar un comunicado de prensa desmintiendo toda esta situación que se daba en el servicio de urgencias. Entonces, pues bueno, en cierta medida, es decir, lo que más nos puede cabrear, sí, es que no nos escuchan,
Pero ya no es que no nos escuchen, sino que no se ponen soluciones a los problemas y reivindicaciones que, si quieres, deja a los profesionales, pero estate pendiente de los pacientes, y hay determinadas medidas en las que no solamente afectan al servicio, que puede ser un problema laboral, sino que estamos hablando por un problema sanitario. Entonces, sí, nuestra desconfianza, no desconfianza, sino falta de esperanza es esa falta de respuesta que nos ha dado la Administración, y que, por la buena fe que creemos que tienen, sí que les hemos dicho que, por favor, hacer una reunión y el que podernos informar. Estamos ilusionados, pero no por ello no bajamos la guardia y seguimos trabajando en el sentido de nuestras reivindicaciones. Ya los hemos hablado con anterioridad. Tienen que dar información para intentar resolver esta situación por el bien del ciudadano y nuestro. En una entrevista que le hice hace unos días a la doctora Elena Casado, que es médico del Hospital de Gandía, me contestaba a la pregunta de cuál era el problema real del colectivo. Y es que en toda esta situación el gobierno, no hablamos ni del valenciano, sino el estatal, os había puesto una etiqueta, un hashtag, héroes. Y ella decía, no somos héroes, somos trabajadores, con vocación, eso sí, pero no somos héroes. ¿Cómo está la relación paciente-médico en la actualidad, sobre todo en el servicio de urgencia? Porque la de atención primaria ya me la sé, es fatal, no, horrorosa, ¿vale? Porque ya hay insultos, gritos, amenazas. ¿Vosotros lo lleváis mejor? Ya sé que me dijiste en la anterior entrevista que vosotros apelabais a una sonrisa y a un diálogo, ¿no? Pero ¿veis ese aumento de la, no sé, de la gente está nerviosa? Con respecto a nosotros, a nuestro servicio de urgencias, no sé si lo habíamos comentado antes, estas amenazas, estos insultos que aparecen pues, en muchas imágenes en televisión, en internet, en YouTube, de asesinos, tal o otro, no las tenemos. Al revés, tenemos disculpas, porque el paciente te entra y te dice, doctor, disculpe, pero es que he llamado 20 veces a mi centro de salud y no me han cogido el teléfono. O he llamado 20 veces y después de cogerme el teléfono me han dado cita para dentro de 15 días telefónicamente. Nosotros sabemos que todo el que entra allí se le va a ver, por el problema que sea. Se utilizarán unos recursos, no se utilizarán unos recursos, se les dirá que no procede urgencias hospitalaria, que procede urgencias hospitalaria, pero desde luego se le va a ver. Y muchas veces eso es el paciente lo que quiere, ese contacto físico, que en ocasiones no haría falta porque existe la telemedicina, pero sí que es verdad que hay determinadas patologías que necesitan a alguien, verle la cara al profesional, y que se le atienda. Entonces, esos insultos, ese desprecio que se está dando, por desgracia, y digo por desgracia porque creo que están realizando una muy buena labor la gente de atención primaria a los servicios de urgencias, pues la verdad es que no se transmite y no se vive como en la atención primaria. Nosotros, en ese sentido, sabemos que tenemos un plus extra que antes no teníamos, porque antes venía mucha gente que buscaba el concilio de que, como no solucionaban su problema, iban a urgencias a que se solucionase su problema. Ahora muchas veces saben que los problemas no pertenecen a lo que es en una atención urgente, pero que se le va a ver y se le va a tratar. Entonces esa sensación de agresividad o esa sensación de desprecio por parte del usuario, nosotros en general no podemos opinar que la tengamos. Y respecto a esto que ocurre, que la gente, evidentemente, pues como en atención primaria, están saturados, porque hay que salir en defensa de los médicos de atención primaria, porque están haciendo un trabajo que no les toca. Están haciendo de rastreadores, están haciendo que otro problema y otra entrevista sería el tema de los rastreadores, cómo se realiza esta labor. Pero hay un incremento, porque este dato quizás sí que lo tengáis, ¿no? en urgencias en esta temporada, debido a que la gente evidentemente salta directamente de atención primaria a hospital. Sí, sí.
No podemos, yo no tengo números en sí, siempre es un problema hablar de sensaciones, pero sí que es verdad que no es que hayan habido un incremento de las urgencias exagerado con respecto a otros años, porque la persona se atiende muy mucho a quedarse en casa e intentar ir a los centros, pero sí que es verdad que cada vez está yendo más gente con patología común para la atención en otro nivel de asistencia. Nosotros lo que estamos en ocasiones muchas veces es dando un tratamiento, solicitando unas pruebas para control por parte del sistema de la atención en el punto concreto, pero sí que hay gente que viene a controlarse no el colesterol, pero la tensión, el tema del tiroides, que me han dado cita, que no me han dado cita, que he hablado con un doctor y no me ha dado solución a lo mismo, porque claro, se está tirando de personal médico de donde haya, y en ocasiones que nosotros somos los primeros, nosotros somos especialistas en urgencias y nos es difícil a lo mejor tratar patologías que se llevan en atención primaria porque no tenemos ese manejo y esa soltura. Es decir, nosotros también tenemos dificultades. Yo creo que estamos tirando más de Internet y de nuestros apuntes que lo que hemos hecho en toda la vida, porque se nos están planteando patologías que para nosotros son nuevas, al igual que cuando remites al enfermo a domicilio sabemos los problemas que se tiene para el contacto con otros niveles asistenciales. Entonces, yo antes habían determinadas medicaciones que eran crónicas y que las establecía para que su médico las iniciase, y ahora, teniendo esta dificultad, me atrevo, entre comillas, a iniciar la medicación para un proceso que es crónico, que nunca debería haber venido a urgencias, pero que también sabemos no tiene una respuesta como la que se ha tenido con anterioridad en los últimos meses. La vuelta al cole implica contacto físico, queramos o no. Los niños pequeños cogen automáticamente pues, bronquiolitis, cogen enfermedades respiratorias. Los mayores, desgraciadamente, con la caída de las temperaturas, que ya creo que este fin de semana va a haber una brusca caída, pues nada, y viene ya el otoño, estamos ya dispuestos a coger la temporada gripe, la temporada resfriados, la temporada que para vosotros, para decirlo de alguna manera, es temporada alta, como si fuera el turismo, temporada alta en urgencias. Si, según decís en la nota, este fin de semana había más de 20 pacientes esperando camas, ¿qué va a pasar, Pedro? Pues esto es algo que no sabemos y que debería de estar previsto, porque sabemos lo que ocurre todos los años, tenemos un histórico. Aunque parezca mentira, sí que es verdad que esto ha descuajaningado un poquitín todos los datos. Cuando yo en su momento empecé en urgencias, había una predicción que te decía, mira, mañana van a haber tantos pacientes por ingresar, mañana van a haber tantos pacientes para subir, y se repetía. Igual que las asistencias, los picos, los máximos son los lunes, van disminuyendo hasta el domingo, es decir, todo esto se conoce. Entonces, esos datos los tienen los gerentes, los tiene la gente que se tiene que encargar de esto. Y ahora tienen el plus. El plus que sí que es verdad que es algo nuevo, que es esta gripe A. Pero si vosotros se trabaja con un histórico, que ese histórico se repite, porque es que se repite, es algo cíclico. Aumentará a lo mejor 2 o 3 pacientes más ingresados un día, 2 o 3 pacientes menos ingresados, pero los pacientes que hay pendientes por subir, por dar cama en urgencias, eso se repite, es cíclico. Si a esto le sumamos esta gripe A, que te va a colapsar no ya el servicio, estamos hablando de recursos, sino que logísticamente la ubicación de estos pacientes, porque lógicamente tienes que establecer un aislamiento y una serie de medidas totalmente diferentes al resto de pacientes, y ya hemos pasado por ahí. Hemos pasado por ahí, pero además con la gente que ha ido disminuyendo la asistencia en urgencias, pero es que ahora se incrementa, y lo que comentabas, encima en mal tiempo. Entonces sí que les pedimos prevenir esto, además tener flexibilidad. Yo entiendo que hay determinadas patologías que no se pueden derivar ni se pueden retrasar. Si yo tengo una neoplasia y me tienen que operar, no me puedes dar cita para dentro de un mes, determinadas hernias, determinadas patologías.
pero sí que habría que gestionar y si no se puede hacer, habría que improvisar. Hemos demostrado que somos capaces, y hemos dicho el Estado español, de establecer sistemas asistenciales, hospitales de campaña, en las cuales se acoja y se realice medicina totalmente fuera de su lugar, de su ubicación habitual. Aquí hacer lo mismo. Si hace falta montar hospitales de campaña, quirófanos de campaña, sitios de campaña para la ubicación de estos pacientes, hacedlo. Hacedlo y sobre todo determinadas patologías. Si yo tuviera lo que he comentado, un cáncer que tengo que operar y me lo retrasan un mes, yo me lo imagino. Desde el punto de vista médico te diría, es que no pasa nada por retrasarse un mes, pero desde el punto de vista personal y además falta de conocimiento, yo me volvería loco. Entonces, en eso sí que les podemos apremiar y decir, prevenirlo. Tenéis que montar hospitales de campaña, hospitales de campaña. Tenemos que buscar hospitales privados, que hay muchos en Valencia, para tema de ubicar a los pacientes o que se intervengan, prevenirlos. Yo creo que los recursos, y así como están diciendo, podrán ser más, podrán ser menos, pero se sacan, pues que se sepan utilizar. Realmente que se sepan utilizar. Y que se sepan utilizar para lo que se tiene que hacer y sobre todo que se tenga previsto. No me sirve de nada montar un hospital de campaña en la fe, cuando la finalización se va a dar, cuando ya todos sabemos, o sabíamos por lo menos el personal sanitario, que iba a ser cuando ya se acabase un poquito el brote. Pero si ese hospital sigue en condiciones, esas camas que están allí montadas siguen en condiciones, darle salida, prevéala. Sabemos el tema de la falta de recursos de personal sanitario, pero nosotros también se lo decimos a ellos. Nosotros vamos a dar todo lo que podamos, ¿vale? Pero también es verdad que intentar gratificarlo. Lo que no puede ser es decir, no, mira, me vas a hacer trabajar 17 horas más, que es una guardia, y te las voy a pagar a 22 euros, que te salen a 14 euros limpios. Y todos tenemos asistentes en el hogar. Y si tenemos que pagar el seguro, pues ya sabemos inclusive lo que nos cuesta. Entonces dices, ¿qué me estás contando? Págame como me tienes que pagar. Y es algo que también les estamos diciendo a los gerentes y a los gestores. Es decir, vosotros sabéis lo que hay. Todo el dinero que se han estado ahorrando de personal que no han contratado durante este verano son muchísimos miles de euros, Que está claro que la situación actual en el hospital se están realizando casi 1000 PCRs diarias, a 100 y pico cada uno, 100 y pico euros cada una, es mucho dinero. Pero yo creo que nadie le importaría un impuesto revolucionario 5 o 10 euros al mes por el tema de prevenir todas estas cosas, porque la gente tiene miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a enviar a casa? ¿No me van a enviar a casa? ¿Van a haber respiradores? ¿No van a haber respiradores? Esto lo tienen que gestionar de alguna manera. Los datos de ayer mismo de la Consellería de Sanidad marcaba que alrededor, no llegan, falta poco, pero sobre 500 pacientes valencianos en toda la comunidad están ingresados en hospitales y 79 de ellos están en UCI. No sé si estás autorizado o sabes el dato, ¿cómo tenemos la situación actual en el hospital? Yo la verdad es que esos datos sí que no tengo acceso. Entre los compañeros se hablan de que ahora mismo hay 2 plantas para la ubicación de pacientes COVID. Nosotros hay días en nuestras guardias, en las que yo, por ejemplo, en la guardia que tuve el viernes pasado, ingresé a 2 pacientes COVID, pero también es verdad lo que estamos hablando. Se conoce mucho, se ve cómo se valora, la antelación con la que se cogen estos pacientes son mayores, no sabemos las altas que se dan, yo lo desconozco. Sí que es verdad que lo que es en sí el hospital, yo creo que hay muchos menos ingresados que durante la primera fase, es decir, todavía creo que hay margen de maniobra para poder no colapsar el hospital. Lo que sí que se tiene que tener en cuenta es lo que habías comentado con anterioridad. El invierno, el otoño está viniendo, ¿vale? Y se está poniendo en marcha una actividad quirúrgica que se había prácticamente paralizado y que es necesaria. Entonces, no puedo darte datos. Bueno, ya para finalizar la entrevista, remarcar que vosotros decís que vuestro compromiso continúa inamovible, que vuestras convicciones firmes siempre para defender las circunstancias y con las que tenéis que trabajar. Por tanto,
quiero que hables defendiendo al colectivo de médicos, del cual representas hoy aquí en esta entrevista, a tus compañeros, que le digas algo, si quieres, a la Administración, tanto a la gerencia como a la Consellería, y de alguna manera pues también que pidas paciencia a la gente que llega a urgencias. Pues nada, chicos, Miguel Ángel me ofrece esta posibilidad. ¿Qué puedo deciros? Estoy con vosotros. Hemos vivido la pandemia, hemos hecho más horas que cascorro, hemos tenido mucho miedo y, sin embargo, siempre hemos dicho que somos unos afortunados. ¿Por qué? Por el poder relacionarnos. Nos hemos sentido tristes por nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros pacientes, el no poder salir, las premisas y las directrices que tenían. Nosotros, el poder coger el coche e ir al sitio de trabajo, creo que en eso hemos sido afortunados. Sabemos que vamos a seguir. Ánimo, lloraremos juntos y eso sí, lloraremos y pelearemos. Pelearemos porque pelearemos por nosotros y pelearemos por ellos. Con respecto a la gerencia, no somos héroes. Nunca lo hemos querido ser. Nos han dado un papel que yo creo que ha sido más perjudicial que beneficiario. Hemos sido trabajadores, afortunados en su momento por seguir trabajando y dar lo mejor de nosotros mismos por los más necesitados. Queremos que nos atendáis, queremos que nos escuchéis y queremos que nos hagáis caso y que bajéis a las mazmorras. Lo hemos comentado. Durante todo este tiempo nadie ha bajado urgencias por parte de gerencia, administración, a ver cómo estamos, a darnos un apoyo, un aliento, un saber que estamos aquí. Hacernos casos en nuestras reivindicaciones. Nosotros no pedimos por pedir, no es que estemos hablando de lo que estamos diciendo, de que si queremos que nos paguen las guardias localizadas, no estamos pagando las guardias localizadas. Lo que queremos que entendamos es que si yo tengo una obligación, la cumplo. Y si no tengo una obligación, pues puede ser que no la cumplo, lo que hemos hablado. Si yo estoy con mi familia y estoy en ese momento en la piscina, yo no voy a tener a mano el móvil ni voy a saber qué es lo que ocurre. Entonces lo que pedimos son una serie de condicionantes para mejorar, ¿vale?, las condiciones del servicio de urgencias. El tema de los horarios, yo esto lo he preguntado directamente a la persona que tenía delante de mí. ¿Usted sabe lo que va a hacer la semana que viene? Porque yo hasta ayer no lo sabía, pero es que en cuestión de 15 minutos me lo cambiaron 2 veces. Entonces, por favor, háganos casos. Y sobre todo, lo que le hemos dicho, prioridad número 1, el usuario. A fecha de hoy, creemos que hay alteraciones y que la seguridad y la asistencia y calidad en el paciente no son malas, pero se pueden mejorar para que sean eficientes. Me queda el leitmotiv de nuestra vida, el usuario, daros las gracias. Daros las gracias. Daros las gracias ¿por qué? Porque estáis aprendiendo educación sanitaria, por desgracia, muy a la carrera. Y no es porque no se convenza, sino por la propia seguridad de uno. Estamos utilizando los recursos que toca. Sí que es verdad que tenemos falta de recursos o falta de respuesta de lo que nos deberíamos de tener, pero comprendamos a los compañeros de atención primaria. Están realizando muchas labores que no son asistenciales porque no se encuentra personal o no se ha gestionado o no se ha organizado la contratación de personal no sanitario para realizar atenciones o faenas no sanitarias. Pero acordémonos, cuando vamos al hospital, ¿vale?, y estamos haciendo un mal uso de los servicios de urgencias, va a conllevar un perjuicio para el resto de usuarios. Independientemente, yo creo que es uno de los sitios donde más facilidad se puede transmitir el virus. ¿Por qué? Porque está así demostrado, pacientes crónicos, pacientes inmunológicos, inmunodeprimidos, la facilidad con la que se pueden contagiar son mucho mayor que en personas normales y corrientes. Entonces, pues eso, entendemos, vamos a estar ahí, a nadie le vamos a negar la asistencia, solamente os pedimos pues que tengáis un poquito de comprensión con otros niveles asistenciales, no solamente primaria, sino también de atención especializada, pero que comprendáis también un poco que nosotros ahora mismo, con los condicionantes que hay y los puntos que hemos hablado, no es que no vayamos a poder más, sino que estamos reventados. Pedro García, médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital de Alzira. Muchas gracias por la presencia aquí en el plató y un deseo. Me gustaría no volverte a entrevistar más
laboralmente. Si es otra entrevista, que sea por motivos profesionales, porque hablemos de medicina, porque hablemos de salud, pero no de temas laborales ni de temas que estén relacionados con un mal funcionamiento del servicio. Eso, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y recalcar y marcar lo que tú comentabas, temas laborales, pero en el trasfondo también hay temas que aunque lleven implícito el laboral, lleva implícito también un poco la seguridad del paciente y de los profesionales que nos permiten hoy día el poder mantener con la salud. Yo también espero no volver a este plató, desde luego, por estos condicionantes. Y a todos ustedes que han estado viendo la entrevista, agradecerles su tiempo y decirles sencillamente que la responsabilidad siempre va a ser el mejor antídoto para evitar un contagio, pero que sepan que cuando tienen delante un médico de atención primaria, de urgencias o del hospital, es una persona íntegra que siempre va a velar por usted.